El nuevo pacto, ese es el tema que estamos estudiando esta semana. Hola Johnny, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Clara Mercedes. Gracias, igualmente. Este asunto de nuevo pacto es interesantísimo porque no es un lenguaje del diario vivir. Y en esta lección tenemos la perspectiva de traducir las ideas bíblicas a lo práctico. Maravilloso. Amén. Eso me encanta. Así muchísimo. que ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, Johnny. Y vamos a empezar con una oración. Amén. Oremos. Te damos gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias porque tú nos das la oportunidad de estudiar sobre este nuevo pacto. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y salud. Gracias, Padre, porque tú nos permites estudiar tu palabra y compartirlas. Ayúdanos a entregarnos a ti cada día. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones. Amén. 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 El Señor es muy bueno y nos ha dado muchos privilegios, Clara. Y para siempre es su misericordia, Johnny. Comienza hablándonos del contexto de lo que Jeremías estaba haciendo, Clara. No vamos a leer de inmediato Jeremías 31, sino que queremos entender el contexto. ¿Puedes tú leer de la Reina Valera del 2015? La palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén, diciendo: desde el año 13º de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, años ha venido a mí la palabra del Señor. Les he hablado persistentemente, pero no han escuchado. El Señor envió persistentemente todos sus siervos los profetas, pero no escucharon ni inclinaron su oído para escuchar. Les decían: vuélvanse, pues cada uno de su mal camino y de la maldad de sus obras, y habiten en la tierra que el Señor les ha dado a ustedes y a sus padres. Para siempre jamás. No vayan en pos de otros dioses para rendirles culto y para postrarse ante ellos. No me provoquen a ira con la obra de sus manos y no les haré mal. Sin embargo, dice el Señor, no me escucharon, de modo que me han provocado a ira con la obra de sus manos para su propio mal. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos: por cuanto no han escuchado mis palabras, he aquí yo enviaré a tomar a todas las gentes del norte y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas las naciones de alrededor, dice el Señor. Los destruiré por completo y los convertiré en escarnio, rechifla y ruinas perpetuas. Haré perecer entre ellos. Haré perecer entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido de las piedras del molino y la luz de la lámpara. Toda la tierra será convertida en desolación y espanto, y estas naciones servirán al rey de Babilonia durante 70 años, Johnny. 70, no te equivoques, 70. Y fueron 70, según la profecía del hermano Jeremías, profeta, siervo de Dios, pastor del pueblo y una persona muy adolorida. Toda su vida adolorido, toda la vida estuvo quejándose, toda la vida estuvo en mal. El hermano Jeremías, Clara.
¿Te diste cuenta de lo dramático, cómo desdobla la palabra de Dios lo que escribe Jeremías? Él lo estaba sintiendo con mucha pasión, el mensaje que Dios le daba, hablando de la maldad. Sí. Las personas se alejaron del camino del Señor. Me gusta cómo él expresa todos sus sentimientos y todos los detalles. Sí, él estaba preocupado porque ya la piedra de molino no iba a estar recogiendo el trigo y moliéndolo para hacer harina. Ya no se iba a escuchar el ruido de la tierra. No iba a haber cosecha, no iban a tener sus propias tierras, los novios y las novias, Clara, no iban a tener gozo, no se iban a casar, porque era tiempo de luto y de duelo. 70 años estuvieron apartados, y tanto Judá como Israel. Ya de hecho Israel había sido tomada prisionera. Esto sucedió antes que a Judá, y ahora le tocaba a Judá. Los 70 años comenzaban cuando Judá fuera tomada prisionera. Y este es el contexto de lo que Jeremías, el capítulo 31, habla del juicio. Leamos un poco más de detalles. Lee, Johnny, por favor. Pero sucederá que cuando se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación y a la tierra de los caldeos por su maldad. Yo la convertiré en perpetua desolación. Traeré contra aquella tierra todas mis palabras que he hablado acerca de ella, todo lo que está escrito en este libro que ha profetizado Jeremías, contra todas las naciones. Porque también de ellos se servirán muchas naciones y grandes reyes. Yo les retribuiré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. El juicio que Dios trajo sobre Judá y sobre Israel usando a Babilonia, se lo iban a devolver la monedita. Después de 70 años venía el retorno de la monedita, y le iba a tocar a Babilonia. Y esa confederación de naciones que se unió para hacer el imperio babilónico, iban a recibir el juicio de parte de Dios. Entonces aquí vemos que el nuevo pacto es una nueva oportunidad de establecer una relación positiva con Dios. Exacto. Hubo una relación negativa basada en los perjurios, en los prejuicios, en las mentiras, en la explotación social y económica y los pecados de lujuria, sexuales. Todas estas combinaciones de injusticias y de mal apartaron al pueblo de Dios, y Dios los castiga sacándolos a Babilonia, finalmente a Judá. Y como tú... Entonces es bien importante recordar, nuevo pacto, nueva oportunidad. Ahí lo tenemos, Clara. Aquí lo tenemos. Nuevo pacto es una nueva oportunidad. ¿Y esta oportunidad es para qué? Para establecer una relación positiva con Dios. Y aquí lo dice el hermano Jeremías en palabras más sofisticadas. La palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todas estas palabras que te he hablado. Porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que restauraré de la cautividad a mi pueblo Israel. Y a Judá, ha dicho el Señor, los haré volver a la tierra que di a sus padres y tomarán posesión de ella. Esta promesa que está haciendo Dios de restauración es una promesa de una nueva oportunidad. Nosotros visualizamos la historia bíblica y los pasajes y la vida de Jeremías y la vida de Israel y de Judá como una cosa espiritual, fuera de este mundo y fuera del planeta. Que está volando. Pululando. Pero esto era muy aterrizadito. Esto tenía que ver con las relaciones humanas, con la manera de pensar del pueblo. La relación con Dios no es otra cosa, sino la manera de vernos a nosotros mismos, la manera de ver al prójimo, la manera de tratar a los que están alrededor nuestro, buenos y malos. Y esas relaciones determinan
cómo es nuestra relación con Dios. Cuando el pueblo se apartaba de Dios, no es que hacía cosas espirituales. Tú lo haces más bonito que yo, Clara. Gracias. Lo que hacían ellos era injusticia. Hacían ellos perjurio. Hacían ellos, iban a las cortes y los ricos extorsionaban a los pobres. Y los ricos no le pagaban a los pobres su salario. Y los ricos explotaban y no pagaban sus impuestos, sino que sacaban a los que estaban bajo ellos. Le tocó mucho a los ricos de condenación. Y ellos establecen, la élite establece el espíritu del pueblo. El espíritu no es otra cosa sino la manera de ser, de relacionarse con Dios. Y esto fue lo que hizo que viniera esa desgracia. Pero el Señor prometió que durante el exilio iban a tener una nueva oportunidad de comenzar a pensar. ¿Sabes, Clara, que sucedieron varias cosas durante el exilio? Sucedieron muchas cosas. Sí. Muchas. La primera de ellas fue preservar el texto de los profetas. Esto es importantísimo. Nosotros vulgarmente usamos la Biblia a diario y no pensamos en lo extraordinario que es tener la Biblia. Que tener ese documento de tantos años. Miles de años. Miles de años. Este documento Qué bendición. Es una bendición que viene primeramente por el exilio. Por causa del exilio, cuando ya no estaban en su tierra, los profetas fueron codificados en la palabra de ellos. Hubo una escuela de escribas y de fariseos que nació en el exilio babilónico. Le añadieron vocales al texto hebreo y codificaron el texto hebreo y lo preservaron. Hicieron una disciplina de este asunto. Antes estaba en la casa del rey. Al ya no tener más reinado, hicieron entonces una disciplina independiente del gobierno. Y eso es importantísimo, Clara, para la preservación de la Biblia, porque el gobierno iba a desaparecer, como desapareció en este caso. Pero las tradiciones de los escribas, de los fariseos, de los estudiantes de la palabra, eso hasta el día de hoy está. Hubo un éxito tan grande en Babilonia con respecto a eso, que hasta el día de hoy en Israel tienen un porcentaje altísimo de gente que todo lo que hace es estudiar la Biblia. Y el propósito mío no es juzgar si están haciendo bien o están haciendo mal, solo estoy hablando de la importancia de preservar el texto, que el texto fue preservado de manera extraordinaria, y esto ocurre por mecánicas y disciplinas. Y estas mecánicas y disciplinas no son, de nuevo, no son espirituales. ¿Cómo es? ¿No son qué? No están volando. Y muy interesante es nosotros recordar que toda esa tierra es santa. Por ejemplo, Israel, el Líbano, Jordania y Turquía, Johnny, porque más del 90% de los libros del Nuevo Testamento se han escrito en Turquía. Esto quiere decir que Dios dio su mensaje a su gente en estas tierras. En estas tierras. Y por eso la tradición la consideramos como tierras santas. En realidad la tierra entera es santa. Todo el mundo es santo. Particularmente con el nuevo pacto. Clara, leamos del nuevo pacto. He aquí que el huracán del Señor sale con furor, Johnny. Es un huracán que gira e irrumpe sobre la cabeza de los impíos. No se apartará el ardor de la ira del Señor hasta que haya hecho y cumplido los propósitos de su corazón. Al final de los días lo entenderán. Este pacto, Clara, lo relaciona Jeremías en su mensaje con el final de los días. Hemos de entender, Clara, y recordar que esta idea del final de los días, el día del Señor, el tiempo de lo que hablamos nosotros de la segunda venida de Cristo, la crisis final, esto ha sido recurrente. Y la fecha específica continuamente se ha estado aplazando. Para el hermano Jeremías, al final de los 70 años ya iba a suceder esto. Así es. Cuando él escucha la profecía, él entiende que al final de los 70 años viene la restauración, viene el Mesías, todo se va
arreglar. Y habla del nuevo pacto en ese contexto. Pero sabemos que eso no fue lo que sucedió. Sigamos leyendo de Jeremías 31. En aquel tiempo, dice el Señor. Detengámonos ahí, Clara. Cuando dice ahí, en aquel tiempo, es ese tiempo que estamos hablando aquí. Todo lo que sucedió antes. En aquel tiempo quiere decir después de los 70 años, en el momento de la restauración, cuando el Mesías venga, cuando todo se restablezca, cuando se vuelve a construir el templo, cuando se restauran las promesas. Eso es en aquel tiempo. Con eso en mente, sigamos leyendo. En aquel tiempo, dice el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así ha dicho el Señor. Cuando Israel iba en pos de su reposo, el pueblo que había sobrevivido de la espada halló gracia en el desierto. El hallar gracia en el desierto es una directa alusión, reclamando que el mismo Dios que los sacó de Egipto en el Éxodo los va a sacar de Babilonia en la restauración. El Éxodo tiene características proféticas y características especialísimas. El hermano Pablo lo toma, por ejemplo, como símbolo del bautismo, que todo Israel fue bautizado cuando cruzaron por el Mar Muerto, y entonces el bautismo de hoy del cristiano es paralelo a aquello, con el propósito de Pablo de hacer paralelo las experiencias del pueblo de Israel con las experiencias de la iglesia. Pero en este caso, lo que estamos viendo es cómo Dios tiene una visión que le está dando a Jeremías, y Jeremías la está interpretando y poniéndola de acuerdo a sus propias profecías que Dios, y los mensajes que Dios le ha dado. Y a la cultura que tenía Jeremías en ese tiempo. Gracias por decir eso, Porque, claro. por ejemplo, Johnny, cada país tiene su forma de ver las situaciones que le ocurren y tienen un vocablo diferente. Cada país. Johnny, porque hay 22 países que hablan español en el mundo. Y cada país tiene un nombre, por ejemplo, banano, guineo. En Venezuela es cambur. Imagínense ustedes qué diferente. Entonces, cuando vemos algo de las escrituras que decimos, pero eso no parece bien, es que imagínense que le digan a usted el nombre de algo que usted no comprende. Lo mismo pasaba con la Biblia. Y esa es la belleza de la Biblia, Johnny. Y esta verdad clara trae a colación el hecho de que los eventos del tiempo del fin han sido reinterpretados en diferentes contextos. Cuando el hermano Isaías, Jeremías y los otros profetas hablaban de una restauración de una cultura agraria, pues estaban describiendo nuevos viñedos, unas casas con todas las características de una vida agraria. Mientras que cuando el hermano Juan escribió, él estaba pensando en las ciudades de Europa. Y así que habla de una nueva Jerusalén, de una nueva ciudad, y habla de los muros y de las características de la ciudad. Cada cual en su contexto. Y el hermano Jeremías dejó dicho: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidarán a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Lo invalidaron, Clara, apartándose del camino del Señor. Y el verso 33... dice, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí aterriza el hermano Jeremías este asunto espiritual de conversión y lo describe de una manera gráfica y específica. Johnny, eso es lo que llamamos teología práctica. Gracias. Que viene al día de hoy, práctica de nuestras vidas, que no es algo que está en el aire, sino que podemos entender y que podemos vivir. Y esta teología práctica y este nuevo pacto es asunto de
aprender y estudiar la Biblia, el texto que se preservó de los profetas en Babilonia, que se codificó y que se le pusieron vocales para poderlo preservar y que se pudiera leer posteriormente, ese texto hemos de estudiarlo. Mira cómo dice los detalles de cómo ocurre esto operacionalmente. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. ¡Ay, qué promesa tan bella! Dios nos perdona y no recuerda nuestro pecado. El pacto es acerca de una relación personal con Dios. Aquí tenemos las tablas de los mandamientos. Estarán escritas en nuestro corazón. Así que hay un cambio. Hay un cambio de las tablas de piedra al corazón. Y este cambio lo explicó el hermano Jeremías, hablando de cómo hemos de recibir el conocimiento de Dios en la mente, cada uno individualmente, cada uno de nosotros manteniendo una relación con Dios. Esto, Clara, algunas personas se confunden y piensan que eso de tablas de piedra, a tablas de carne, pues es una cosa espiritual. Pero aquí el hermano Jeremías lo explicó. Vamos a leerlo nuevamente. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor. Es un asunto de una relación personal. El hecho de que está escrito en tablas de piedra es lo contrario de una relación personal. Por eso ahora dice que va a estar escrito en el corazón, que es el asiento del pensamiento. Johnny, y si Dios lo dice, Él lo puede hacer. Entonces, yo me imagino que lo que Él hace es, cuando el niño está en el vientre de su madre, ya Él le pone en su corazón esos mandamientos. Te estás adelantando, eso lo vamos a estudiar la semana que viene, cómo ocurre esto. Johnny, ¿cuál es mi nombre? Clara. Y eso es lo que sucede. Las mujeres somos así, como que nos vamos adelante. Yéndose adelante, Clara, hemos de entender que esta promesa de conoce al Señor no es cosa pequeña. Conocer a Dios es tener una relación personal con Él. Tal vez recuerdas que Moisés veía a Dios cara a cara. Y hablaba con Él como un amigo. Y la Escritura indica que eso lo hizo con Moisés y con nadie más. Pero eso Dios se llevó a Moisés. Está con Él en el cielo. Sí, pero de eso no vamos a hablar. Pero lo podemos mencionar, Johnny. Gracias. Números, el capítulo 11, Moisés explica con su propia voz, dejando el escrito de lo que él dijo, que él desearía que todo el pueblo fuera profeta como él. Josué estaba preocupado y quería aguantar. Estaba celoso. Muy celoso. La historia de Números 11 es muy ilustrativa. Es la historia de Eldad y Medad. Estos dos recibieron el Espíritu de Dios, recibieron el mensaje del Señor y mantuvieron una relación personal a través de la manifestación del Espíritu. Dice que ellos hablaron en lenguas, Johnny. Sí, no dice exactamente esas palabras, pero esa es la implicación. Las palabras que habla son semejantes, porque no usa la palabra glosolalia, es una palabra del griego y no hay un equivalente de 1 a 1 en hebreo. Entonces, hay una manifestación extraordinaria y dice que solo la recibieron en esa oportunidad. Y esa manifestación extraordinaria del Espíritu era una manifestación de la relación personal que ellos estaban estableciendo con Dios. Pero claro, esto ellos lo hicieron sin haber participado en la ceremonia que se hizo en el santuario. Solo 68 de los 70 ancianos aparecieron. Y esos dos se quedaron en su campamento. No tenemos idea si los niños estaban saliéndole los dientes y ellos se quedaron cuidándolo para que las esposas pudieran dormir tranquilas. No vamos a saber por qué se quedaron, solo sabemos que se quedaron. Y lo que también sabemos es que conocieron a Dios fuera del santuario, fuera de la mano de Moisés. Y esto preocupó mucho a Josué,
porque esto de conocer al Señor implica una relación personal, una relación profética. En el próximo lugar donde esto se promete a todos y de una manera extraordinaria, haciendo una lista donde dice a los niños, a las niñas, a los viejos, a las viejas, y todos van a tener sueños y a ver visiones. Hablando de la misma experiencia esta extraordinaria, que en el Nuevo Testamento en muchas ocasiones es glosolalia o hablar en lenguas, en el Antiguo Testamento lo describe como gozo y canto. Esa experiencia es una manifestación específica y física de sentimientos y de gozo que indican que ellos están conociendo a Dios y teniendo una relación de uno a uno. Y se promete en Joel 2, ¿a cuánta gente, Clara? A toda carne. Así mismito como quería Moisés que todos fueran profetas. Cuando Josué pidió que le impidieran a Eldad y Medad profetizar y que le impidieran, qué temerario, Clara. Dios mío, Dios nos libre de pensar que si no vienen a nuestro grupo no pueden tener el Espíritu de Dios. Miren, por eso es que tenemos que estudiar la Biblia y ver lo que pasó ahí. Dios tiene su gente en toda parte. Y el Espíritu de Dios no podemos domesticarlo. Diferentes estructuras pueden ser usadas. Puede ser usada la iglesia, como fue usado para los 68, el edificio del santuario, del templo, del tabernáculo, y el oficio de ponerle las manos a la gente y estar Moisés y cantar el coro de los levitas y toda la que es ceremonia. Muy linda la ceremonia. Sí, pero también ocurre en la casa, en el tabernáculo, en el campamento, el tabernáculo de la casa, allí también está el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Jeremías está hablando, claro. Qué ejemplo, hermanos. Por eso es que debemos estudiar la Biblia, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas dan testimonio de mí. De esa misma forma, nosotros no podemos dudar que alguien que no venga y se congregue con nosotros no tenga el Espíritu de Dios. Miren qué historia tan bella que nos ayuda a nosotros a ser más noble, nos ayuda a ser más amoroso y más sensitivos con otros que no actúan como nosotros. Y para entender cómo es el nuevo pacto que va a ser escrito en la carne del corazón, aquí volvemos a leer el verso 34, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Él no se acuerda de nuestros pecados. Repitiendo la promesa de Joel 2. Pero esta promesa es una promesa válida y es una promesa pendiente y es una promesa que Dios cumple hoy en su nuevo pacto. Y está relacionada, como en el caso de Joel y como en el caso de Jeremías, con los eventos del tiempo del fin. En la mente de Jeremías esto iba a ocurrir todo junto, al restaurarse después de los 70 años, ya vendría el reino del Mesías, ya se iba a establecer el día del Señor, y eso es lo que él se refería después de estas cosas. Tú y yo estamos esperando lo mismo. Y repetimos, ven Señor Jesús. A ver, Clara, repitámoslo. Ven Señor Jesús. Recordemos, nuevo pacto, nueva oportunidad. Es un privilegio tan grande estar con ustedes. Bendiciones. Bendiciones. Y recuerden, Dios quiere darle esto a todos, sin excepción de personas. Clara, sin excepción de personas. Muchas gracias. Muchas gracias.